El libro de la sabiduría, queridos hermanos, que escuchamos como primera lectura, nos narra cómo la causa de la muerte es el pecado. La muerte, el sufrimiento, el dolor, todo es causa del pecado. Y el texto bíblico, el autor sagrado, siempre nos presenta por un lado el pecado del hombre y sus consecuencias, pero por el otro el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Desde el principio de la historia de la salvación, desde la creación, Dios crea todas las cosas en una gran armonía. Y esa armonía la rompe el pecado. Por eso decía, y el texto del libro de la sabiduría nos dice, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por el diablo, por el pecado, entró la muerte y sus consecuencias en el mundo. Esa armonía, pues, de la creación se rompe por el pecado. Pero Dios no abandona al hombre, le promete un Salvador. Y si por un hombre entró el pecado y la muerte en el mundo, por otro nos vino la salvación, entró la salvación. Y si por la desobediencia de un solo hombre todos pecamos, todos morimos, por la obediencia de otro hombre, Jesucristo nuestro Señor, todos somos salvados. Y esa es la historia de la salvación. Hoy la primera lectura nos narra precisamente este inicio de la historia de la salvación. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y las consecuencias del pecado, el dolor, el sufrimiento, de tal manera que eso es parte de la vida del hombre, parte de la condición humana, porque pertenecemos a una humanidad pecadora, parte de la condición humana del hombre. San Pablo, en la segunda lectura, se preocupa de las necesidades de los hermanos pobres, se preocupa de las necesidades de la Iglesia Madre de Jerusalén. Y por eso, en esta segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Pedro le pide a Pablo que invite a los cristianos a ser generosos como lo fue Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y le dice el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros. Pero ahora yo les recomiendo, distínganse también por su generosidad. Porque bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Es la recomendación, pues, del apóstol San Pablo en la segunda lectura. Se preocupa de las necesidades de la Iglesia Madre de Jerusalén, pero invita a los cristianos de Corinto a ser generosos con esta Iglesia Madre, con los pobres de esta Iglesia Madre, porque así lo fue Cristo, se hizo pobre como nosotros. Y el Evangelio de este domingo, el Evangelio nos describe dos de los milagros de la vida pública de Jesús. Durante estos domingos que conocemos litúrgicamente como domingos del tiempo ordinario, estamos escuchando la predicación, los milagros, las parábolas de Jesús a sus discípulos. Y hoy San Marcos nos presenta a Jesús como el Señor de la vida. De Él brota una fuerza capaz de curar. Los dos milagros que hoy nos describe el evangelista nacen de la fe y hacen crecer en la fe. Jesús solo les pide a quien le solicita un milagro que tengan fe. Y Jesús realiza el milagro, como los dos que escuchamos hoy.
en la narración del Evangelio, en la tercera lectura. No temas, ten fe, les dice. Nos narra pues el evangelista dos milagros: la resurrección de la hija de Jairo, aquel funcionario de la sinagoga, y la curación de una mujer que padecía una enfermedad de hace muchos años. En el primer milagro vemos a un hombre conocido, respetado, uno de los jefes de la sinagoga, que con humildad le suplica a Jesús: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Y Jesús solo le pide fe. Y en el segundo caso vemos a una mujer que padece una enfermedad de hace muchos años, que en las categorías de aquella época significaba impureza. Marginada esta mujer por enferma y pobre, se acerca a Jesús y toca su manto. Con una gran fe se acerca, tocando su manto e intentando robarle un milagro. Digamos que son dos modos de acercarse a Jesús en los que está de por medio la fe. Jairo, aquel funcionario de la sinagoga que era de un grupo social que rechazaba a Jesús, deja todo y busca al Señor. Y por encima de los juicios de los vecinos o de los fariseos, confía en Jesús, cree en Jesús, tiene fe en Jesús, y por eso le arranca el milagro de su hija. Cuando todo indica que la niña ha muerto, Jesús le insiste: no temas, basta que tengas fe. Y del mismo modo, cuando Jesús se da cuenta que una fuerza curativa ha salido de él, pregunta a la multitud: ¿quién ha tocado mi manto? Tanto que los apóstoles le reprochan: maestro, ¿cómo se te ocurre decir en estos apretones, en estos empujones, quién ha tocado mi manto? Y es aquí cuando la mujer sale de su anonimato y confiesa la verdad: yo, Señor. Y Jesús confirma y celebra su fe y le dice con ternura: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Como lo hemos reflexionado en otros domingos, queridos hermanos, Jesús no vino a realizar milagros. Jesús vino a reconciliarnos con su Padre Dios. Jesús vino a hacer presente a su Padre Dios. Jesús vino a realizar la obra de salvación querida por el Padre. Pero realiza algunos milagros por la incredulidad de la gente, para que la gente crea en su mesianidad. Y hoy escuchamos estos dos milagros. Conviene pues que a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar y que acabamos de celebrar, nos preguntemos: ¿no nos ha pasado a veces que por alguna enfermedad, algún problema familiar o por la falta de oportunidades, sintamos que la vida se nos acaba? ¿Sintamos que el Señor no se acuerda de nosotros? ¿O que ante la enfermedad de un familiar o el asomo de la muerte, nuestra fe se tambalee? Sin importar la condición social, seamos hombres o mujeres, de una raza o de otra, Jesús nos ve con amor y nos busca entre la gente para decirnos, como le dijo a Jairo y como le dijo a aquella mujer enferma: no temas, ten fe. Pues durante estos domingos, la palabra de Dios nos ha invitado precisamente a ser hombres y mujeres de fe, a poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Los problemas siempre los tendremos, las necesidades siempre estarán ahí presentes en nuestra vida diaria, pero con fe esos problemas los sabremos ir sobrellevando. Sin fe esos problemas nos aplastan. Pues es lo que le vamos a pedir hoy al Señor al celebrar nuestra Santa Misa Dominical, que nos conceda crecer en nuestra vida de fe y en nuestra vida cristiana. Y hoy, como decía al principio de nuestra celebración, hoy celebramos a este gran santo de nuestros tiempos, a San José María Escrivá de Balaguer.
Él nos invitaba a la vida de santidad, ahí en nuestras familias, ahí en nuestras actividades diarias. Y a propósito de las familias, que son, como bien sabemos, formadas por papá, por mamá, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los hermanos, esas son nuestras familias. A propósito de la familia, San José María decía, al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret. Es una frase feliz que desde que leí algo de sus escritos me ha gustado mucho. Al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret. Y es que nuestras familias, repito, formadas por papá, por mamá, por los hijos, por los hermanos, tenemos el modelo a seguir, la Sagrada Familia de Nazaret. María, la mujer fiel, José, el varón justo, y el niño Jesús, ¿verdad? A cualquiera de las tres figuras que miremos de la Sagrada Familia de Nazaret, pues siempre será un modelo para nuestras familias. San José, el hombre justo, el varón fiel, a quien Dios puso al frente de la Sagrada Familia de Nazaret. La Santísima Virgen María, la mujer que estaba realizando el trabajo propio de la vida de hogar. Y el niño Jesús, pues con estos dos testimonios de José y de María, creciendo en santidad y en sabiduría. Pues que ojalá esta frase de San José María, escriba de Balaguer, nos la grabemos en nuestro corazón para que nuestros hogares también sean luminosos y alegres, como fue el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret. Pues que el Señor así nos lo conceda por intercesión de Él, a quien hoy lo celebramos en su fiesta litúrgica. Con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.